Bien, reanudamos entonces el juicio oral y público. Está en uso de la palabra la querella. Doctor Sí, Foresti. Bueno, sí, el doctor Foresti. Bueno, continuamos con el alegato de Andrónico Tomás Agüero y decimos que la memoria también es promesa. Andrónico Tomás Agüero, fallecido, era un empleado de Vialidad Nacional. Vivía en un barrio en la parte norte de la ciudad de San Luis, concretamente en la calle San Juan, entre Abelardo Figueroa y Marcelino Poblet. El 20 de septiembre de 1976 fue allanado su domicilio por una comisión integrada por miembros del Ejército y de la Policía de la provincia. Y cuando están terminando de llevar a cabo el procedimiento, escucha unos disparos enfrente de su casa, donde se había montado el operativo. Señala en su declaración efectuada ante el juzgado del crimen de la ciudad de San Luis a cargo del doctor Cristóbal Ibáñez, que corresponden a las fojas 4286/4287 de los autos principales, de fecha 13 de abril de 1984, que del tiroteo, según comentarios que le hicieron los policías, salió herido una persona apellidada Cobos, quien después falleció, y fueron detenidos Juan Cruz Sarmiento y Pedro Valentín Ledesma. Minutos después entró a mi casa el subjefe de policía, capitán Esteban Plá, quien, tras darme unas trompadas en presencia de mi mujer y mis hijos, ordenó que se me trasladara a informaciones. Una vez allí, el jefe de policía Franco dijo, señaló Agüero, y el oficial Chavero empezaron a mostrarle fotos en medio de trompadas para saber si reconocía a alguien. Luego llegaron Plá, Ricarte, Velázquez, y entre todos lo siguieron golpeando brutalmente mientras lo interrogaban. Parte de la pateadura y del interrogatorio se lo hicieron presenciar a la señorita Mirta Rosales. Luego lo vendan, lo sacan afuera, mientras interrogan y torturan a Ledesma y a Sarmiento. Lo llevan luego a la comisaría ubicada en la calle Gobernador Alric y Sarmiento. A las 2 o 3 de la mañana del día 22 lo vuelven a sacar y lo llevan a un lugar donde es nuevamente torturado. Le hacen el submarino mientras lo interrogan y todo mojado lo acuestan en una mesa de hierro y le pasan corriente eléctrica, o sea, lo picanean. Luego lo llevan de nuevo a la comisaría de la calle Sarmiento, donde lo tienen 3 días y lo dejan en libertad conforme la declaración citada. Entre los que lo torturaron esa noche estaba Becerra, Plá, Velázquez y Carlos Garro. Era fácil distinguirlos por la voz, pues después, dijo Agüero, tuvimos mucho contacto con ellos a cara descubierta y en otras sesiones de tortura. La libertad para Andrónico Agüero duró poco, porque 2 días después lo vuelven a detener, esta vez ya en Vialidad Nacional, donde, como dije anteriormente, trabajaba. Lo busca una comisión encabezada por el jefe de policía Franco y nuevamente lo llevan a informaciones y lo llevan al mismo lugar donde había sido torturado y ahí lo vuelven a torturar nuevamente. Y entre los que reconoce estaban Becerra, Leyes y otros. Lo llevan a investigaciones y luego lo trasladan a la penitenciaría junto a Gilberto Gómez. Al tiempo es sacado de la cárcel y lo llevan a la jefatura mediante una comisión del D2 de informaciones. A la noche lo llevan a la comisaría de Alberto Rawson y como cerca de la medianoche lo encapuchan y lo llevan al mismo lugar de siempre. Y dice, que pues supuestamente debe ser la Granja Navalia, que antes que él
lo estaban picaneando a otro compañero que no pudo reconocer y que lo ubica en una piecita o calabozo que en una de las paredes tenía una pequeña ochava y que señala como un galpón o algo parecido y que había que bajar unos escalones para acceder al piso. Lo vuelven a torturar y luego lo llevan de nuevo a la comisaría Rawson. Pero el otro detenido dijo, no volvió con él, ignorando cuál fue su destino. En diciembre fue trasladado junto a un grupo grande de detenidos a la cárcel de La Plata, donde después salió en libertad. En 1985, a fojas 4370-4371, declara ante la justicia militar y amplía la denuncia efectuada, reconociendo en la comisión policial que se hizo presente cerca de las 21 horas en su domicilio, a Becerra, un sumariante de apellido Ricarte, Garro, Velázquez y el subteniente Martínez. Dijo Agüero que revisaron la casa sin informarle lo que buscaban, ni mostrarle tampoco orden de allanamiento. A diferencia de lo que declaró en su declaración indagatoria en este debate el imputado Martínez, quien señaló que solo fue hasta ese domicilio a hacer una constatación de domicilio. Además mencionó Agüero que al terminar el allanamiento, el sumariante Ricarte levanta un acta y firman como testigos unos vecinos, y dijo y señaló a Muñoz padre e hijo, que sabemos, digamos, es el hijo de crianza de Muñoz, que es de apellido Holguín. Reitera que lo saca Pla a trompadas y que lo llevan en un Torino blanco hasta Informaciones. Allí reitera lo anteriormente declarado, pero agrega que vio a otras dos personas y que una de ellas era Sarmiento. Las fotografías, dijo, aquellas que había mencionado anteriormente, que le muestran es de una señorita que vendía cosméticos, a la que el declarante había visto, pero que no sabía cómo se llamaba, en evidente relación con la esposa de Raúl Sebastián Cobos, Beatriz Quevedo. Reitera lo dicho y reconoce a Leyes, porque después de recibir una trompada, alguien dijo, te pasaste, Leyes. Concluye diciendo que a Cobos lo conocía porque había dejado la moto en su casa y junto con una mujer vendía cosméticos. Señala que fue liberado el 21 de julio de 1978. Andrónico Agüero lamentablemente falleció el 5 de marzo del año 2000, conforme surge de constancia de fojas 4337 de autos. La declaración de Andrónico Agüero fue ratificada por sus hijos en este debate. En su declaración del día 13 de junio del corriente año, manifestando María del Carmen Agüero, que al momento de los hechos tenía 15 años de edad, dijo que se encontraba presente junto a otro de sus hermanos en la casa de sus padres, en la calle San Juan 2165, estando en el frente de la casa con su papá, su mamá y su hermano en horario de la tarde-noche, cuando ven llegar gran cantidad de autos y camiones, de los cuales empezaron a descender hombres. Era el ejército y lo recuerda por la ropa de color verde. También dijo que los metieron a todos en la casa y los pusieron contra la pared, mientras los soldados los apuntaban con bayonetas. Dijo también María del Carmen Agüero, entra un militar grandote, gordo, que después supo que era de apellido Martínez, y al darse vuelta a mi mamá para preguntarle qué pasaba, Martínez le tira una silla de hierro y la vuelve a poner contra la pared. Era el que pateaba y daba órdenes, en abierta contradicción con lo que señaló Martínez en su ampliación de indagatoria, en el sentido de que él nunca había ingresado a la vivienda. Revolvieron toda la casa, mientras tanto la familia Agüero seguía contra la pared. Luego de esto, llegó a la vivienda de los Agüero un señor con una máquina de escribir que colocó arriba de la mesa del comedor. Sentó al matrimonio Agüero y empezó a escribir, que sabemos se trata de Ricarte, como surge el sumario Cobos.
Luego describe María del Carmen Agüero el tiroteo que ocurrió en la calle al momento de llegar Cobos y, terminado ese suceso, señala María del Carmen Agüero que a los minutos llega Pla, golpea a su padre y se lo lleva, y que los vuelven a tirar contra la pared. Nos encierran a todos en la casa y nos dejan con custodia adentro y afuera, dijo textualmente María del Carmen Agüero. Señaló también la señora Agüero que el otro hermano viene al otro día, sabemos que es Daniel Tomás Agüero, y un policía o soldado lo hace entrar a la vivienda apuntándole la cabeza con un arma. Y en este sentido, Daniel Tomás Agüero, que a esa fecha tenía tan solo 13 años de edad, mencionó en este debate que él quiso llegar a su casa alrededor de las 21 horas, cuando retornaba de la escuela nocturna a la que asistía, pero se lo impidió el operativo militar desplegado en la zona, dado que un camión militar cortaba la calle San Juan y Martín de Loyola, o sea, a una cuadra más allá, más hacia el sur, de la casa de los Agüero, por lo que decidió Daniel Agüero seguir una cuadra hacia el este, o sea, hacia el lado, y luego girar hacia el norte 2 o 3 cuadras en ese sentido u orientación, donde pudo presenciar gran cantidad de efectivos que había sobre la calle paralela a la de su casa, es decir, la calle San Juan, por lo que decidió quedarse a dormir en la casa de un vecino. Al volver a su casa, al día siguiente, bien temprano a la mañana, la puerta estaba entreabierta, dijo Daniel Agüero, y al querer ingresar lo recibe un soldado y le coloca un arma en la cabeza. Señaló también que a media mañana de ese mismo día lo llevan en un auto, en un móvil policial, junto a su madre, a la Jefatura Central de Policía. Allí lo separan y empiezan a lo llevan a una habitación, lo introducen en una habitación y comienzan a insultarlo. Y diciéndole que le va a pasar lo mismo que a su padre, o sea, que a Andrónico Tomás Agüero. La persona que lo insultaba, dijo Daniel Agüero, estaba vestido de civil y que empezaron a mostrarle un libro con fotografías que él no conocía, mientras que le decían que lo iban a hacer mierda, que iba a estar con el hijo de puta subversivo de mierda en referencia a su padre. Recordemos allí, en este caso, que estas son palabras textuales y que Daniel Agüero tenía solo 13 años de edad. También relató Agüero en audiencia que su familia sufrió un segundo allanamiento, cuando a su padre lo detuvieron en vialidad. O sea, recordemos que lo habían detenido, lo habían soltado, a los 2 días lo vuelven a detener, pero esta vez en vialidad nacional, y en ese mismo momento hacen un allanamiento, un segundo allanamiento, en la casa de la familia Agüero, es decir, la segunda detención, señalando la gran cantidad de destrozos en la vivienda. Se comieron todo lo que había, dijo textualmente en la audiencia, y a nosotros nos metieron en una pieza y no podíamos comer nada ni hacer nada. Si íbamos al baño teníamos que ir con la puerta abierta. Además dijo que al momento del allanamiento estaba cortando bloques y los rompieron todos, mataron los conejos, porque dentro de las cuevas que hacen los conejos pensaban que había algo. También las figuras de equipos de fútbol las rompieron y la pared la golpeaban y golpearon toda la pared de las piezas. Como una muestra de la persecución que sufrieron todas las víctimas y la familia de las víctimas, Daniel Agüero dijo en audiencia que mucho tiempo después ingresó a trabajar en una fábrica de acá, en el Parque Industrial, en San Luis, de Caroli, y al mes lo llaman de la oficina de personal para echarlo y le dicen, porque vos tenés bandera política o algo así. Y me dijo el jefe, yo te voy a aguantar un mes más, pero acá nada de política. Juan Cruz Sarmiento, a fojas 43-23 de los autos principales,
en una declaración de fecha 20 de septiembre del 85, mencionó que en la oficina de informaciones, estando presentes el comisario Becerra, el capitán Pla y el personal de la División de Informaciones, estuvo el declarante, o sea Sarmiento, conjuntamente con Agüero y Ledesma, no pudiendo recordar si allí también se encontraba Mirta Rosales, y que en esa oportunidad fueron objeto de torturas e interrogatorios. Señaló también que en la penitenciaría volvió a ver a Andrónico Agüero y que le consta que Agüero, como todos los detenidos, era sacado de la penitenciaría todas las noches y regresaba con huellas de haber sido torturado. Asimismo, a fojas 4587, 4588, obra el listado de detenidos remitido por la Penitenciaría de San Luis, donde figuran los nombres de las personas detenidas con sus respectivas fechas de ingreso, donde consta además que estaban a disposición del GADA 141 y en la que se encuentra Tomás Andrónico Agüero. También ratifica la detención de Agüero el señor Victoriano Matías Muñoz, ya fallecido, a fojas 4380, el vecino que firmó el acta de allanamiento en la casa de Agüero junto a su hijo de crianza, Argentino Holguín, quien en este juicio declaró que fue testigo del allanamiento, mencionando que fue llamado por personal del Ejército y de la Policía, que vio a Agüero, la esposa y 2 hijos dentro de la casa, y recordó que una persona dijo: "Yo soy el capitán Pla", y se lo subieron a un móvil policial. Ratifica también Mirta Rosales a fojas 47 y 48, señalando que en una ocasión le hicieron presenciar cómo los golpeaban a Pedro Ledesma, Sarmiento y Andrónico Agüero. De igual modo, en este debate, con fecha 24 de abril del corriente año, durante su testimonio, Rosales recordó que vio a Agüero en informaciones mientras ella estuvo allí y que tenía un aspecto físico muy deteriorado, recordando que le decían Serrucho, de apodo. A fojas 4806 dice textualmente que efectivamente, dice Mirta Rosales, delante de la declarante golpearon a Pedro Ledesma, Juan Cruz Sarmiento y Andrónico Agüero, y que estaban presentes Franco, Pla, Chavero, Velázquez, Becerra y otros 2 policías más, que no recuerda quiénes eran los que les pegaban a las mencionadas personas. Asimismo, Gilberto Gil Gómez, ya fallecido, declaró a fojas 4386 ante la instrucción militar y dijo que sí, que lo conocía Agüero porque estaba en la cárcel de San Luis, que Agüero le había comentado que había sido golpeado y que lo habían sumergido en un recipiente con agua y aplicado corriente eléctrica. Asimismo, el oficial sumariante Ricarte, a fojas 4396, también fallecido, ante la instrucción militar dijo que lo conoce Agüero porque participó como sumariante de la detención del mencionado ciudadano y que además lo conoce porque desde hace años, porque él mismo concurría a un negocio de su padre, el cual es fallecido, que tiene conocimiento que la detención de Agüero se produjo porque estaba relacionado con Cobos, quien presuntamente formaría parte de una organización subversiva. También dijo Ricarte que la comisión era policial y militar, a cargo del subteniente Martínez. Estaba el personal de informaciones, que no recuerda su número, el comisario Becerra, que la comisión no iba a detener a Agüero, sino a realizar una inspección ocular. Pero después de ocurrido el tiroteo, se hicieron presentes varios jefes militares, y Pla dispuso la detención de Agüero, siendo que de la casa de Agüero no secuestraron elemento alguno. El comisario Becerra, fallecido, declara fojas 4404, que estuvo presente cuando detuvieron a Agüero, pero no participó en la detención, porque el procedimiento estaba a las órdenes del Ejército, del subteniente Martínez, que estaba efectuando un allanamiento, que el allanamiento se efectuaba por la posible relación que tenía Agüero con Cobos, que pertenecía a la organización Montoneros, que no recuerda haberlo interrogado,
pero sí recuerda que las preguntas a efectuar a los detenidos eran confeccionadas por el área militar, que reunía toda la información en la lucha contra la subversión y que los sumariantes se ajustaban a lo requerido por el área militar. Aníbal Franklin Oliveras, en su testimonio en este debate, el día 27 de noviembre del año pasado, mencionó que Agüero estaba en la cárcel y que en una oportunidad fueron sacados juntos hacia la tortura. De los testimonios rendidos y de la prueba documental existente en la causa, se ha acreditado con absoluta certeza que Andrónico Tomás Agüero fue perseguido por su condición de militante político en el marco de la operación de destrucción de cuadros dirigentes de la Juventud Peronista de la provincia de San Luis, en razón de su ideología y en el marco del plan sistemático ordenado por las Fuerzas Armadas, por lo que consideramos corresponde la máxima responsabilidad por estos delitos a las jefaturas y a la comunidad informativa, como así también a todos los integrantes del D2 mencionados por este hecho. Consecuentemente, y conforme los hechos que con certeza han sido probados, esta querella considera que debe condenarse en el marco de delito como crímenes de lesa humanidad a, primero, Miguel Ángel Fernández Gess y Raúl Benjamín López, como autores mediatos de los delitos de a. Privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según la ley 21.338 del Código Penal. B. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. C. Asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores de la misma. Artículo 210 bis del Código Penal según redacción actual. Como autores materiales, a Carlos Esteban Pla, a. Por privación ilegítima de libertad agravada, por mediar violencias, amenazas y por haber durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según ley 21.338 del Código Penal. B. Por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. C. Como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma, artículo 210 bis del Código Penal según redacción actual. Juan Amador Garro, Rafael Enrique Leyes y Armando Nicolás Martínez, por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada, por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, conforme ley 14.616, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según la ley 20.642 del Código Penal. B. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. C. Asociación ilícita en calidad de integrante de la misma. Artículo 210 bis del Código Penal, redacción según ley 21.338. Al finalizar los alegatos, esta querella formulará acusación contra los imputados y la solicitud de pena que corresponde se impongan. Terminé ya con Andrónico Agüero, doctor. Adelante. Gracias, señor presidente. Vamos a seguir con el caso de Ramón Gómez. Del legajo número 3981, formado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas CONADEP, consta en el acta labrada en la ciudad de Córdoba el 21 de marzo de 1984
que se presentó en la delegación Córdoba de CONADEP del señor Carlos Ramón Gómez, argentino, domiciliado en aquel momento en Córdoba, y relató que fue objeto de un secuestro en 1977 y que duró aproximadamente un mes. A veces cuando preparamos casos, decimos, este es un caso pequeño. Un mes estuvo este hombre sujeto a torturas. Un día ya sería terrible, un mes. A fojas 16 de ese expediente consta el acta mencionada y surgen los hechos denunciados por Gómez ante la CONADEP, afirmando él mismo que el 7 de septiembre del 77, siendo las 5:15 de la mañana, cuando salía de su domicilio de calle General Paz 218, Villa Mercedes, San Luis, para dirigirse al lugar de trabajo, que es la estación de bombeo Villa Mercedes de YPF, dos personas de civil armadas lo increparon, golpeándolo en la cabeza e introduciéndolo en el baúl de un vehículo. Previamente había sido vendado y maniatado, se conducían en un Ford Falcon color rojo, y era evidente que lo buscaban a él, ya que lo llamaron por su nombre al acercársele. Se presentaron como pertenecientes a algún organismo de seguridad que no recuerda. Los desconocidos dijeron que había sido detenido por averiguación de antecedentes. Gómez relata posteriormente que es trasladado a un lugar que no puede precisar, que estaba dentro de la provincia de San Luis. Al día siguiente, siempre maniatado y con los ojos vendados, es trasladado a otro lugar. Declaró, el dicente afirma que era de la provincia de Mendoza, el lugar, aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad, cercano a Barrancos, donde fue torturado. Estuvo en un centro clandestino de detención, aproximadamente habían 12 personas, los guardias estaban armados y de civil. Las armas que usaban eran escopetas, itacas y pistolas. Ramón Gómez, fue sometido a sesión de torturas, consistente en la aplicación de picana eléctrica y golpes en general. Posteriormente fue trasladado a una dependencia del Ejército, posiblemente en la provincia de Neuquén, cerca del aeropuerto de la ciudad de Neuquén, dado que permanentemente sentía ruido de aviones. Se trataba de una base militar, se escuchaban permanentemente disparos de armas tipo FAL. Un mes después de su detención, el 7 de octubre del 77, fue conducido por dos personas en un vehículo Peugeot color blanco, precisamente frente a la estación del ferrocarril de Alien. Durante el trayecto, quienes conducían el vehículo le dijeron que podía quitarse la venta porque iba a ser liberado. Al llegar a la estación, los individuos le informaron que había sido detenido por error, que por cualquier trámite debía recurrir a la delegación Neuquén de la Policía Federal. Le hacen entrega de 8.000 pesos para gastos de pasaje, advirtiendo Gómez que durante el cautiverio fue despojado del dinero que tenía, al momento de la detención, un reloj pulsera y 2 anillos. Es decir, lo detuvieron por error. La prueba consta de el acta de denuncia del 21 de marzo de 1984 en la Delegación Córdoba de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, firmada por Ramón Gómez, fojas 16, el informe de antecedentes personales de Ramón Gómez del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, fojas 49, la declaración testimonial de Ramón Gómez, foja 63, la copia certificada del acta de defunción a fallecido Ramón Gómez de fojas 92 y el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación respecto a legajos confeccionados por la CONADEP, fojas 19 a 27. Eso demuestra en la situación que nos encontrábamos los argentinos que cualquiera persona, por ser nombrada o por figurar en una libreta de direcciones o de teléfono, podía ser sometida a este trato.
De los testimonios rendidos y la prueba documental existente en la causa, creemos acreditado que Ramón Gómez fue perseguido por una presunta y errada condición de militante político en el marco de la operación de destrucción de dirigentes del peronismo y también sindical, del ámbito sindical de la provincia de San Luis, en razón de su presunta y abstracta ideología en el marco del plan sistemático ordenado por las Fuerzas Armadas, que conforme le informaron fue un error, por lo que consideramos que corresponde la máxima responsabilidad por este tipo de locuras y delitos delictuales, locuras delictuales a los jefes de las jefaturas y la comunidad informativa, como así también a los integrantes de las mismas. Consecuentemente, y conforme a los hechos que con certeza han sido probados, esta querella considera que debe condenarse en el marco de delitos de lesa humanidad a los señores Fernández Gés, Miguel Ángel, López, Raúl, Benjamín, Godoy, Nelson Humberto, como autores mediatos los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado un mes en perjuicio de Ramón Gómez, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según ley 21338 del Código Penal, tormentos agravados por la condición de perseguido, en este caso político gremial, de la víctima en perjuicio de Ramón Gómez, artículo 144, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14616, y como autores del delito de asociación ilícita en calidad de jefes u organizadores de la misma, artículo 210 bis del Código Penal, según la redacción actual. Doctor. Inmediatos. Bueno, el alegato de Juan Cruz Sarmiento. La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite en el agua, lo dijo Cervantes. Juan Cruz Sarmiento fue detenido el día 20 de septiembre de 1976 y recuperó la libertad en 1984, cuando un juez de la democracia anuló el Consejo de Guerra y le restituyó su libertad. Así lo relató en la audiencia el día 6 de febrero de 2014, oportunidad en la que además dijo que en San Luis estuvo detenido 3 meses, hasta que en diciembre de 1976 lo trasladan a la cárcel de La Plata, de allí un mes a la cárcel de Devoto, luego a la de Mendoza, donde le realizaron un consejo de guerra a fines del año 1977. Posteriormente, en el 79 lo trasladan a Sierra Chica y en diciembre de ese año a la unidad 9 de la ciudad de La Plata. Luego lo llevan a la unidad número 6 de Rawson, donde permanece hasta diciembre del 83, cuando, una vez asumido el presidente Alfonsín, todos los presos políticos fueron trasladados a la cárcel de Devoto, y recuerda que fueron trasladados entre 150 y 200 presos políticos a la cárcel de Devoto. Al respecto de ese traslado, Juan Cruz Sarmiento mencionó en audiencia que fue el único digno, dijo, que lo hicieron en un avión de línea, porque todos los anteriores fueron en un avión Hércules, vendados, atados y con palizas de por medio que duraron durante todo el viaje en avión. La diferencia entre la democracia y la dictadura, ¿no? La situación de la privación ilegítima de la libertad y tormentos de la que Sarmiento fue víctima duró, dijo en audiencia, 7 años, 10 meses y 6 días, culminando el 30 de marzo de 1984. También relató en audiencia que en el mes de septiembre de 1976 el grupo político al que pertenecía era la Juventud Peronista y que no tenía dimensión de lo que estaba sucediendo y lo que se estaba gestando en el país a nivel político, económico, y tampoco tenía noción del impacto represivo que iba a tener
el golpe de Estado. Lo supo luego, dijo, cuando el 20 de septiembre de 1976, Juan Cruz Sarmiento, Pedro Valentín Ledesma y Raúl Sebastián Cobos se reunieron en la Plaza Pringles y Cobos le solicitó que lo llevara a un barrio existente hacia el norte de la ciudad. Señaló Sarmiento, en el testimonio oído en esta sala, que él no sabía dónde se dirigía y que Cobos lo guiaba, expresando textualmente: cuando llegamos al barrio Sucre, en una de las calles del fondo del barrio, habíamos girado hacia la izquierda. Al doblar la esquina, nos encontramos con un operativo militar de amplias características, de mucho despliegue militar. Había una penumbra porque estaba cortada la luz de la calle. Se podían divisar algunos camiones Unimog, mucho personal del ejército y varios autos particulares. A nosotros nos hacen parar porque no se podía continuar ni hacer marcha atrás tampoco. Señaló Sarmiento que la calle San Juan estaba cortada y que había un par de camiones en el costado izquierdo en el sentido de la mano de la calle. Dijo también que nos hacen parar, no se podía continuar ni hacer marcha atrás. Me piden los documentos del auto y personales, los muestro y en ese momento se baja Cobos, va hacia adelante que iba a la par mía. En el momento que estoy mostrando los documentos, siento disparos. Acto seguido me agarran de los cabellos y me tiran al piso. No entendíamos muy bien la situación. En mi caso, escuché los disparos, pero casi al simultáneo soy arrojado al piso. Luego se pone un personal militar con una bayoneta en mi espalda. La punta, dice textualmente, mucho griterío, muchas voces. Recuerdo que en mi paisaje auditivo escuchaba alguna comunicación radial que parecía pertenecer a la policía o al ejército. Somos trasladados a la jefatura de policía, me bajan con la misma violencia que me habían subido, me tiran boca abajo en el patio trasero de la jefatura, era con mucho ripio, posteriormente era un festival de golpes, patadas, pisotones, nos dan vuelta cara al cielo y nos sacan una importante cantidad de fotografías. Tiempo después, Sarmiento supo que esas fotografías fueron vistas por otro peso político, Oscar González, quien le manifestó que al verlas tuvo la impresión de que ambos estaban muertos. Y seguramente se trata de las mismas fotografías que dijeron durante sus testimonios haber visto en Jefatura Central de Policía Daniel Agüero y Mirta Rosales, y que obviamente la policía las utilizó para amedrentar a los detenidos. Señaló Sarmiento que ese 20 de septiembre Cobos llevaba consigo una cartera de color negro, de unos 30 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho, pero aclaró que no puede asegurar que la llevara consigo al bajar del auto, como asimismo tampoco le consta que llevara armas y que tanto él como Ledesma no estaban armados. También pudo observar en el lugar, es decir, en lo que hoy sabemos que era el domicilio de Andrónico Tomás Agüero, más específicamente en la calle San Juan, frente al domicilio de este, una gran cantidad de soldados, militares y personal de civil que puede calcular entre 30 a 50 personas. Este fragmento del relato coincide con el de los hermanos Agüero, que mencionaron también la gran cantidad de personal militar y policial existente en la zona y en su propia vivienda. El último contacto visual que tuvo de Cobos fue cuando bajaba del auto, y al ser preguntado si sabe o percibió que en el lugar se tomaran fotografías, enfáticamente dijo no. También esto coincide con los dichos de los testigos María del Carmen Agüero, Argentino Holguín, Muñoz y el mismo imputado Martínez,
en sus declaraciones de ampliaciones de indagatoria durante este debate, cuando aseguró no haber visto que se extrajeran fotos en el lugar, a pesar de ser el último en irse. Sobre Pedro Ledesma, Sarmiento dijo que esa misma noche de la detención lo llevaron a la granja La Malia y allí pudieron hablar pared de por medio entre las celdas, pero fue muy breve porque a los dos ya los habían torturado y solo pudieron intercambiar un ¿cómo estás? Y nada más. Y en esa oportunidad Pedro le dijo, estoy hecho mierda, a lo que Sarmiento respondió, yo también. Esta sería la última comunicación o contacto con Pedro Ledesma. Continuando con el relato de Sarmiento en audiencia, este manifestó que al tercer o cuarto día de su detención lo sacan de la comisaría cuarta y lo llevan a la jefatura, donde le leen un acta de libertad que se niega a firmar. Allí una persona de la comisaría cuarta, conocida del barrio de apellido Quiroga, le avisa que a Ledesma lo habían dejado en libertad y que lo habían secuestrado. Por la noche es sacado para ser torturado, escuchaba la voz de Pla, quien lo amenazaba diciéndole, te voy a hacer coger por los soldados, señalando que Pla particularmente le pegó muchas piñas fuertes en el pecho, por lo que después tuvo fisuras en las costillas, y señala que en ese momento pesaba 55 kilos. De la Jefatura Central de Policía, Sarmiento es trasladado una vez más a la Granja La Malia para ser torturado, lo que relató de la siguiente manera. Adentro de un tacho de 200 litros con agua, mi cabeza pegaba en el fondo del tacho y yo sentía que se me introducía más de la mitad del cuerpo. Cuando se me retiraba de allí, se me pegaba mucho con una especie de cachiporra de caucho. O sea, me ponían sobre una mesa y en la cabecera estaba el tacho de agua, al que era impulsado por 2 o 3 personas. Me volvían a introducir al tacho. Algunas veces era quemado en los pies con puchos de cigarrillo. Esta operación terminaba cuando mi cuerpo, mi conciencia no daban más. En esas sesiones de tortura pudo reconocer las voces de Pla, Becerra y Velázquez, pero aseguró que había bastante más gente por los rumores y los pasos que se sentían. También señaló Sarmiento que cuando era retirado de la cárcel para las sesiones de tortura, lo hacían en un Torino azul, conducido siempre por Natel, acompañado por Orozco, Velázquez y algunos otros. En 2 oportunidades, cuando lo devolvían a la cárcel luego de las torturas, señaló Sarmiento que estaba muy mal físicamente, con conmoción cerebral, con el oído derecho supurando, sangrando, y en una de esas oportunidades fue revisado por el doctor Quiroga Validari en la celda, a quien conocía porque había sido, dijo, profesor de anatomía en la secundaria, y lo único que le dijo fue que se mantuviera despierto, sin moverse y panza arriba. También aseguró Sarmiento que los guardias de la cárcel tenían pleno conocimiento de que los presos políticos que retiraban habían sido torturados o iban a ser torturados. Además mencionó que los militares que hacían guardia en la penitenciaría eran 3, que rotaban cada día, una a cargo del entonces subteniente Arce, que había sido compañero suyo de la secundaria, otra a cargo del teniente o subteniente Martínez y otra a cargo de un oficial que en audiencia no pudo recordar el apellido. Durante el testimonio de Sarmiento como testigo y víctima de esta causa, fui inquirido de cómo pudo reconocer a Natel y a Orozco como los miembros del D2, que lo trasladaban a las sesiones de tortura, a lo que explicó que para él, dijo, eran rostros que pertenecían al paisaje barrial y por ende se conocían desde chicos y ellos también a él. Por ejemplo, dijo que Luis Alberto Orozco vivía a la vuelta de la casa de Sarmiento
y esto lo aseguró y describió el imputado Luis Alberto Orozco en su ampliación indagatoria el día 28 de agosto en audiencia. Durante su declaración, Sarmiento reconoció la foja 71/72 del sumario Cobos, que corresponden a una declaración indagatoria del 24 de septiembre de 1976 en sede policial de la provincia de San Luis a las 21:10 horas, con las firmas de Ortubia Salina y Ricarte. Y sobre esto Sarmiento manifestó que no es su firma original, aclarando que la ha realizado en un estado de confusión o de impacto psicológico, y distinguió un sello aclaratorio con el apellido Salinas, que corresponde a Enrique Ortubia Salinas, quien no estuvo presente en ese acto, porque en ese momento, recuerda, estaba solo con una persona más. Durante su testimonio relató Sarmiento que tenía 3 tías que eran religiosas, quienes hicieron gestiones ante el obispado y el ejército para que él apareciera con vida. En una oportunidad lo suben a un camión Unimog de panza al piso y esposado atrás, con muchos soldados con fusiles sentados a su alrededor, y lo llevan a un lugar del ejército que describe como una sala de situación donde había una mesa muy grande, y ahí puede encontrarse con su tía durante 5 minutos. Esta visita, entre comillas, fue en presencia de un oficial del ejército joven. Después lo llevan nuevamente a la cárcel. En la visita, la tía le comenta que se reunió con el obispo Laice para pedir que siguiera con vida, resaltando que esta tía llega 2 días después de que se efectuara su detención y que eso fue determinante para que le salvara la vida, destacando además que el obispo Laice tenía injerencia en todo lo que hacían los militares. También dijo que al momento de ser detenido en el operativo de calle San Juan, Víctor David Becerra estaba vestido de civil, como así también varios más, al menos más de 5, y que fueron los que se arrimaron a él, y destacó en su relato que quien le puso el fusil en la espalda vestía uniforme militar. Sarmiento destacó que quien ejercía la dirección de las tareas represivas era el capitán Pla. Presos torturados. Respecto a otros detenidos políticos, Sarmiento recordó que en una oportunidad, estando detenido en la cárcel de San Luis, los presos José Heriberto Díaz, uno de los hermanos Echandía, y Carlos Correa, fueron sacados de la penitenciaría para ser torturados. También durante este debate, diversos testimonios de otras víctimas dieron cuenta de la detención y de las torturas que padeció Juan Cruz Sarmiento, entre ellos la víctima Alejo Sosa, cuando manifestó que entre los varios que vio regresar de la tortura estaba Juan Cruz Sarmiento, y agregó con una expresión fuerte y muy sentida: he visto cuerpos casi muertos, y entre ellos nombró a Juan Cruz Sarmiento. El otro era Juan Vergés, del cual nos vamos a ocupar seguramente mañana. Aníbal Franklin Oliveras también lo mencionó en audiencia a Sarmiento, dado que lo vio en la penitenciaría y que en una oportunidad lo sacaron juntos para torturarlos. Pedro Garraza dijo que vio detenido a Sarmiento en la penitenciaría. Mirta Rosales lo ve en el Departamento de Informaciones, al igual que Ana María Garraza y Catalina Garraza, quien señala que estuvo en ese mismo lugar con Sarmiento y con Julio González. Del relato de la víctima Juan Cruz Sarmiento nos detendremos especialmente en revalorizar o rescatar 2 frases mencionadas por él durante su testimonio ante este tribunal, que condensan hasta dónde llegaron los padecimientos no solo de Juan Cruz Sarmiento, sino de todos y cada uno de los presos y presas políticas. Una de esas frases, referidas a las torturas, cuando le aplicaban el submarino, cuando era quemado en los pies con cigarrillo, nos dijo: esta operación terminaba cuando mi cuerpo y mi conciencia no daban para más. Y la otra relacionada con la que fue la etapa postcarcelaria, cuando manifestó: fue tan duro el proceso de reinserción social, cultural y laboral que, a decir verdad,
hasta el día de hoy no le he encontrado demasiada rumbo a la vida laboral. Soy un trabajador eventual. De los testimonios rendidos y de la prueba documental existente en la causa, se ha acreditado con absoluta certeza que Juan Cruz Sarmiento fue perseguido por su condición de militante político en el marco de la operación de destrucción de cuadros dirigentes de la Juventud Peronista de la provincia de San Luis, en razón de su ideología y en el marco del plan sistemático ordenado por las Fuerzas Armadas, por lo que consideramos corresponde la máxima responsabilidad por estos delitos a las jefaturas y a la comunidad informativa, como también así a todos los integrantes del D2 mencionados por este hecho. Consecuentemente, y conforme los hechos que con certeza han sido probados, esta querella considera que debe condenarse en el marco de delitos como crímenes de lesa humanidad a, primero, Miguel Ángel Fernández Gés y Raúl Benjamín López como autores mediatos. A, por el delito de privación ilegítima de libertad agravada, por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según ley 21.338 del Código Penal. B, por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. C, como autores del delito de asociación ilícita en calidad de jefes o organizadores de la misma, artículo 210 bis del Código Penal según redacción actual. Segundo, a Carlos Esteban Pla, como autor material de los siguientes delitos. A, privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, según ley 21.338 del Código Penal. B, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. Y C, como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma, artículo 210 bis del Código Penal, según redacción actual. Armando Nicolás Martínez, Enrique Ortubia Salinas y Luis Alberto Orozco, como autores materiales de los delitos de A, privación ilegítima de la libertad agravada, por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el 142, inciso primero y quinto, según ley 21.338 del Código Penal. B, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616. C, como autores del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 bis del Código Penal, redacción según ley 21.338. Por todo lo expuesto y en el caso concreto voy a solicitar expresamente se remitan las copias de las actas de debate de este juicio y de lo documental correspondiente, a fin de que se profundice en la investigación y se determine la responsabilidad que le cabe al miembro de la Policía de la Provincia de San Luis, Jorge Félix Natel. Y con esto hemos dado por concluido el caso de Juan Cruz Sarmiento. Bien. Sí, en Buenos Aires. Doctora, ¿usted me oye a mí? Se durmieron. ¿Me dice su nombre completo, por favor? ¿Me oye, doctora? No. Usted está hablando, pues tenemos un problema de audio. ¿Usted nos oyó bien? Sí, nos hace una seña diciendo que nos oyó correctamente. Bien, ¿se ha identificado ante el tribunal? Doctora. Tenemos un problema de sonido, pero usted nos ha señalado que nos ha oído correctamente. Le vamos a solicitar que nos mande un fax en el día de mañana con su nombre y apellido completo, o ahora se comunica telefónicamente con el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Luis, para dar su nombre completo. También le vamos a solicitar, ¿me oye, doctora? Sí, me está oyendo. Le vamos a solicitar a usted para que verifique y le dé directivas al Servicio Penitenciario Federal para que mañana, si quiere estar presente el señor Fernández Gess, continúe y sea traído a esa dependencia temprano en la mañana, porque hemos dispuesto continuar las audiencias en el día de mañana, a partir de las 9:30. ¿Me oye? Bien, me confirma nuevamente que sí. Doctor Bamondes, ¿usted va a estar presente en el día de mañana en las audiencias? También, perfecto, nos hace referencia que sí. Bien. Bien, por consiguiente, damos por concluida la sesión, son las 20:15 y continuamos mañana a las 9:30 horas de la mañana. Muchas gracias. De pie, por favor, gracias.